A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Hoy, clásicos latinoamericanos. Ah, qué interesante. 3 clásicos latinoamericanos para recorrer un poquito el continente a través de la literatura. El primer clásico les va a sonar muchísimo, muchísimo, muchísimo a Euge también, porque tuvo muchas versiones en telenovela. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. ¿No han visto ninguna telenovela llamada Doña Bárbara? Telefe daba en una época una telenovela llamada Doña Bárbara con soundtrack de Ricardo Arjona. Nada que ver, pero bueno. Doña Bárbara es una novela venezolana, es como la gran novela venezolana. Rómulo Gallegos tenía el proyecto de escribir una novela por región geográfica de Venezuela. Sí. Y Doña Bárbara responde a la región geográfica de Los Llanos, que él consideraba que era la región geográfica más incivilizada o más indómita o más cruel, digamos. El gran protagonista de este texto es la naturaleza, que es una naturaleza cruel, bárbara, que determina que sus habitantes sean de la misma manera. Muy Quiroga. Exactamente, muy Quiroga y muy Sarmiento, en realidad, ¿no? La premisa del Facundo de Sarmiento es el suelo determina caracteres, y acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? La gente es de determinada manera porque habita en determinada región, en este caso son los llanos de Venezuela. Bueno, fíjense que ya en el título se juega gran parte de lo que va a ser esta historia, porque se llama Doña Bárbara, la protagonista de esta novela. Bárbara. Representa la barbarie y su protagonista masculino va a representar la civilización y también eso queda marcado en el nombre, se llama Santos Luzardo. Él es santo y ella es bárbara, ¿sí? Civilización y barbarie. ¿Cómo? Civilización y barbarie. Civilización y barbarie, estrictamente. Es una novela muy sarmientina en su planteo permanentemente. Bueno, decíamos, se desarrolla en los llanos de Venezuela y lo que nos cuenta es la historia de una mujer que es una caudilla, básicamente. Una mujer que arrastra un pasado bastante cruel, fue abusada de niña y demás. Llega a una tierra desolada y se convierte en dueña y señora de esa tierra a través de pactos, bueno, un poco espurios con ciertos habitantes de la región, y llega Santos Luzardo, una vez que esta mujer ha conquistado toda la región, a tratar de imponer la civilización. Él estudia Derecho encima, digamos, no tiene todas las características de un héroe romántico, un perfil de esas características, y se encuentra con que Doña Bárbara tiene una hija que la niega y que vive en la miseria, que se llama Marisela, y él se propone civilizar a Marisela. Fíjense que parece un personaje como el intermedio entre Santos y Doña Bárbara, y ahí se desata una especie de melodrama, un triángulo amoroso entre Doña Bárbara, su hija negada y Santos Luzardo. Lo interesante que tiene esta novela es un personaje llamado Mr. Danger, que seguramente lo han escuchado nombrar muchas veces en los discursos de Hugo Chávez. Hugo Chávez hablaba permanentemente de Mr. Danger, haciendo referencia a Bush. Totalmente. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad, por ejemplo, dijo que era el diablo, que había dejado el azufre en algún lugar? Mr. Danger representa básicamente la tilinguería norteamericana, digamos, ¿no? Para Gallegos, la civilización estaba en Europa. Santos viene de formarse en Europa. Y Estados Unidos representa, bueno, un país que quiere imponerse sobre el resto de América, pero que no tiene el fundamento intelectual que tendría así Europa para hacerlo. Este personaje, les decía, es muy famoso porque aparecía mucho en los discursos de Hugo Chávez. Hay un libro de Elena Narvaja de Arnux que analiza los discursos de Hugo Chávez y le dedica un apartado especial a Mr. Danger y cómo le hacía esta identificación. Digamos que en Venezuela esta es una novela que se lee casi por inercia, digamos, en las escuelas. Es una novela muy leída que va por la edición número... Ya se perdieron el número de ediciones y, como les decía, también muy conocida porque tiene muchas versiones televisivas y cinematográficas, porque básicamente es un melodrama, digamos, y un melodrama con todos los ingredientes que un melodrama tiene que tener, ¿no? La mala, poderosa, el bueno que llega a tratar de enfrentarla, un triángulo pasional. Entonces, bueno, funciona en muchos niveles. Doña Bárbara, primer clásico que le quería recomendar. Digamos también que Rómulo Gallegos, al igual que Sarmiento, pudo extender su proyecto civilizador en Venezuela porque fue presidente de Venezuela durante muy poco tiempo, porque después vino un golpe de Estado, 9 meses solamente duró la presidencia de Gallegos, pero fíjense que es como una figura muy correlativa a Sarmiento, ¿no? Sí. Porque son personas que desde la literatura, si bien el Sarmiento no es estrictamente literatura, porque él escribía sus libros con una finalidad estrictamente política, digamos, no era ficción, aspiran a producir intervenciones concretas en el plano político real de su país, digamos. Bueno, Doña Bárbara
novelón con todos los ingredientes que ustedes quieran tener. Segundo recomendado. No, este sí lo van a conocer, Pedro Páramo. De Juan Rulfo, novela mexicana, y si en Doña Bárbara teníamos un realismo recalcitrante, en Pedro Páramo tenemos el realismo mágico. Pedro Páramo es básicamente el padre del realismo mágico. Juan Rulfo es un buen ejemplo de un escritor que con una obra muy breve logra imponerse. Juan Rulfo tiene solamente 2 libros publicados, que son Pedro Páramo y El Llano en Llamas, una novela y un libro de cuentos, o una novela y un libro de cuentos, por ahí es una novela muy cortita, y con apenas esos 2 libros él va a lograr imponerse y convertirse en una figura importante en el panorama intelectual latinoamericano. ¿Por qué se impone? ¿Porque es una novedad el realismo mágico? Totalmente, aparte es una obra muy contundente, muy bien escrita. Fíjense por ejemplo cómo empieza. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de ese modo y de ese otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que sí lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Fíjense cómo arranca, ¿no? Y acá el gran tema de esta novela de vuelta es el caudillismo, porque Pedro Páramo es un hombre que en este pueblo, Comala, también lo que tiene la novela de Rulfo es que funda un escenario, como puede ser el Macondo de García Márquez, o el coronel Vallejos de Puig, demás, funda un escenario en el cual van a transcurrir el Santa María de Onetti, ¿sí? En el cual van a transcurrir estas ficciones. Bueno, Juan Preciado llega a Comala a buscar a su padre y se encuentra con que básicamente todos los que viven ahí son hijos de Pedro Páramo, que ha sido un caudillo que ha logrado imponerse en esta región y que ha tenido hijos a diestra y siniestra. Como Urquiza, que tuvo unos cuantos. Como Sarmiento. Como varios. No vamos a empezar a vender a la gente porque no se pueden defender. Y la peculiaridad que tiene Pedro Páramo es que, voy a contar el final, perdón. Amerita. Al final uno se entera que está narrada por un muerto. Toda la gente que vive en Comala ha muerto y son los que narran la historia de Pedro Páramo. Ahí es cuando da la vueltita hacia el realismo mágico. Pero arranca con el cuento del muerto, o sea, Preciado está muerto. Sí. Totalmente. No, el de muerto cuenta su periplo por Comala. Y digamos que la característica fundamental del realismo mágico es que, a diferencia del fantástico, en el cual lo extraño que irrumpe genera una impresión en el personaje y en el espectador, en el realismo mágico lo que pasa es que se produce una convivencia entre las dos cosas, ¿no? Digamos, es normal que los muertos se comuniquen con los vivos, ¿no? Es todo presentado como parte de un escenario integral, y eso se ve mucho más en García Márquez. Por ahí, ¿no? En muchas novelas de García Márquez, los muertos se comunican con los vivos, hay señales que son tomadas, en toda Argentina. Isabel Allende el también, empacho, ¿no? Un montón de cosas que son asimiladas como reales. Y la última novela que les quiero recomendar, que está seguro sí que no la conocen porque no es un autor muy difundido, es José María Arguedas, un peruano que se llama Los ríos profundos, la novela. Pedro Páramo es del 55, esta es del 58. Y es una novela indigenista. Me pareció que esta novela representaba muy bien un tema muy candente en América Latina. Digamos que para mucha literatura latinoamericana fue un tema el indigenismo, para la nuestra no, pues literalmente se los mató a los indios y nunca se les dio representación ni nada. Pero para otros países sí es un problema la figura del indio y cómo representarla. Por ejemplo, en Brasil, que es un lío, vamos a decir, para no decir una palabra peor. Bueno, José María Arguedas fue un personaje muy particular porque él era, además de escritor, o mejor dicho, era antes que escritor, antropólogo y etnólogo. Mirá. Él se preocupó por investigar mucho las culturas indígenas de Perú, y después traslada esa preocupación a la literatura. José María Arguedas es muy conocido porque él escribe una autobiografía suya, que es una autobiografía póstuma, porque se suicida en el baño de una universidad donde él dictaba clase. Estaba muy depresivo y se suicida ahí, y esa autobiografía sale póstumamente, se llama El zorro de arriba y El zorro de abajo. En todos sus textos hay como una dualidad, como dos realidades. Dos niveles. Exactamente. En el caso de Los ríos profundos va a ser el Perú indígena al que va a acceder el protagonista llamado Ernesto de pequeño con su padre cuando viajan por Perú, cuando van recorriendo la tierra, y por otro lado el Perú que intentan transmitirlo en una escuela católica en la cual él se forma, que es un Perú que niega toda la raigambre indígena. Exactamente. Entonces él va a estar permanentemente entre estas dos tensiones, digamos. Esta novela es una novela de iniciación o de formación, o sea que nos narra cómo un sujeto se va formando en determinado aspecto, y en este caso concretamente es en el zar nacional
peruano, digamos, ¿no? Cómo conviven en Perú esas dos realidades, lo indígena y lo que pretende ocultar lo indígena. Arguedas a lo que aspiraba era lograr una síntesis a través de su literatura. Fíjense que son 3 textos que tienen como objetivo una funcionalidad, Sí, bueno, digamos, tiene ¿no? una tesis, una antítesis y... Sí, totalmente. Pero bueno, se ve que también ha sido para él un tema en su vida personal muy fuerte, porque tomó una determinación bastante trágica. Mucho suicidio este año hemos tratado. Sí, Che, hablando de suicida. Mucho suicida. Celso, ¿Con qué me vas a salir, yo tengo, Catalina? no. Tengo tu libro de Barón Vista. Bueno, déjatelo de recuerdo. ¿Me lo dejo de Sí, recuerdo? sí, totalmente. Estoy en dadivoso. Despojarse. Sí, totalmente. Celso, hay una novela que no nombraste, pero quizás Sí. cabe dentro de estas, Doña Flor y sus 2 maridos. De Amado, sí. Lo que pasa es que Doña Flor es una novela más costumbrista, más es una comedia en realidad, digamos, no aborda demasiado temas Pero también aborda propios de América lo Latina. sobrenatural y Sí, quizá en Amado se ve más el tema del latinoamericanismo en Gabriela, Clau y Canela. Que esa ya es una novela que aborda más el tema de la cuestión mulata en Brasil y demás. Hay muchísimas novelas que no nombré, por ejemplo hay una de un colombiano, hoy nombramos a Venezuela, México y Perú. Hay una novela de un colombiano que se llama Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, que también aborda este tema de la identidad latinoamericana, o toda la literatura de, no me va a salir el nombre ahora, Miguel Ángel Asturias, el del señor presidente. Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, escribe un libro que se llama Leyendas de Guatemala, en el cual él se propone recoger toda la tradición oral de Guatemala, como si fuera un hermano Grimm latinoamericano, y también es el autor de... tiene otra famosa. No me acuerdo, el señor presidente es como la más famosa porque se leía mucho en una época. Pero bueno, la idea de hoy era recorrer un poco el continente a través de 3 libros muy... Y esto se debe a un programa de literatura latinoamericana que hice yo alguna vez, que era Latinoamericanismo 3 cuestiones. O sea, cómo el latinoamericanismo se veía en 3 novelas, y eran justamente estas, ¿no? La naturaleza, el realismo mágico y la cuestión indígena. ¿Y Chile? Y Chile tiene a Manuel Rivas, que es como su novela fundacional, pero no plantea problemáticas muy distintas a las de Argentina, digamos, que es la de un modelo de país en el que los intelectuales quedan afuera y entonces se ponen en contra del gobernante de ese momento, muy generación del 37 Rosas, digamos. La novela fundacional de Chile es esa, Manuel Rivas de... No me acuerdo el nombre del autor, pero lo vamos a decir en algún momento. lo mandarás por tweet desde tu... Pecado que te pregunte fuera de guión. Sí, pecado. Hoy escuché que la corregiste a Lisa antes de arrancar con algo. Mucho. Pecado. Hizo que está Sí. ¿viste? Pecado mortal. Pecado mortal. Bueno, Celso, muchas gracias. Públicamente te agradecemos un montón. Por favor. Enormemente. La verdad, estas columnas han sido un deleite para el que te escucha y para Has nosotros. enriquecido los miércoles. Bueno, mejor. Te vamos a extrañar. Muchas gracias. Extrañanos también, un poquito. Sí, pero no nos pongamos sentimentales, vamos para arriba. Quiero evitar la lágrima hoy. Si puedes escuchar el programa desde tu lugar de trabajo, te vamos a mandar el link para que nos Bueno, escuches. dale, perfecto. O recomendanos ahí, en ese súper lugar que vas a estar. Bueno. Cuando tentemos así algunas líneas, te las vamos a mandar. Y porque siempre es bueno tener amigos en lugares importantes. Bueno. Dale, cómo no. Bueno, Muchas gracias, Celso. Chao. Éxitos, feliz cumpleaños.